eso que la vamos a tocar por el tiempo. Y la otra semana completamos con los resultados de la iglesia. Oye, entonces, la semana pasada ya habíamos hablado un poquito también de Escherichia coli, ¿no? Habíamos hablado de esta bacteria. Y habíamos dicho que esta bacteria podía producir infecciones, ya sea propiamente por toxinas o por invasión que podía tener esta bacteria en diferentes órganos y sistemas. Hablamos también la semana pasada un poquito que esta Escherichia coli podía tener cuadros clínicos, como vemos acá, ¿no? Te dice que la gastroenteritis. Esta es una de las bacterias más frecuentes asociadas cuando tenga gastroenteritis, y también explicamos que había 4 serotipos que nos interesaban en la parte médica. El primero que mencionamos era producida por una enterotoxina, ¿no? Que la conocíamos como diarrea del viajero, ¿no? Que esto era producido por una toxina que producía alteraciones, ¿no? en el tubo digestivo y que iba a producir un cuadro de diarrea acuoso, ¿no? Y que esta enterotoxina, o enterotoxigénica, iba a estar relacionado mayoritariamente con personas que venían de otros países, ¿no? Mencioné mucho de Estados Unidos, Europa, y que no estaban un poco acostumbrados a nuestro tipo de alimentación, y eso lo conocíamos como diarrea del viajero, ¿no? La diarrea del viajero. De ahí teníamos otro tipo de diarrea que podía también producir por E. coli, ¿no? Que era la E. coli enteropatogénica, y que esta también producía un cuadro de diarrea acuosa, ¿no? Pero que había 2 bacterias que nos podían producir diarreas mesentéricas, una que era la enteroinvasiva y la otra que era la enterohemorrágica. De estas, la que más nos interesa es la enterohemorrágica, porque está asociado a un cuadro clínico que se llama síndrome urémico hemolítico. Como dice su nombre, esto produce alteración renal y hemólisis, que es un centro visto ciclo pasado probablemente en nefrología. Ya, entonces esta tipo de bacteria, ¿no? La E. coli enterohemorrágica o H107, ¿no? Está asociada con cuadros de síndrome urémico hemolítico. De ahí, como ven ustedes, en cuanto a las frecuencias de infecciones por gram negativos, podríamos decir, ¿no? Que la E. coli va a ser una de las bacterias que más frecuentemente produce patologías por frecuencia. Por ejemplo, la principal causa de infección urinaria, y es muy fácil porque puede ser preguntas a veces para ustedes complicarlas, preguntarlas, ¿no? Exceptuando en neonatos, que hablamos ya de una forma en lactantes o en preescolares, ¿no? O en adolescentes, en adultos y adultos mayores, la principal causa de infección urinaria es la Escherichia coli, en general. Lo primero les pregunto, ¿cuál es la principal causa de infección urinaria en un niño de 8 años? E. coli. En una niña de 8 años, E. coli. ¿No? En un adulto mayor de 70 años, E. coli. En un paciente que tiene sonda vesical, E. coli. Entonces, no hay mucha dificultad ahí en cuanto a la prueba. De ahí, en la parte biliar, ¿no? Lo que hablábamos en gastroenterología, que es la colecistitis aguda, la colangitis, los abscesos hepáticos, la principal causa, ¿cuál es? La Escherichia coli, las hepáticas. De ahí, por ejemplo, perforación intestinal, ¿no? Si cuando hay perforación intestinal y tenemos de alguna forma todo el líquido intestinal acompañado de por donde sea, en la parte de residuos gástricos, residuos intestinales, ¿no? Podemos encontrar en una perforación. También la bacteria mayormente implicada va a ser la E. coli. De ahí tenemos la peritonitis bacteriana espontánea, que esto lo vimos en gastro, ¿no? Que dijimos que la principal causa, no creo que pueda estar una pregunta de examen, la principal causa de peritonitis bacteriana espontánea como bacteria es la E. coli. La gastroenteritis ya lo vimos, y infecciones neonatales. Acá, por ejemplo, la semana pasada hablamos del Streptococcus galactiae, ¿no? Que decíamos que el Streptococcus galactiae, conjuntamente con la E. coli, como un serotipo, que es el K1, ¿no? Está mayormente asociado a lo que son infecciones neonatales. Estas son 3, ¿no? Son sepsis, ocho séptico, meningitis y infecciones urinarias. Entonces, estas son las bacterias asociadas, ¿no? Bacterias de sepsis. Generalmente, la principal causa de bacterias de sepsis en el Perú y a nivel mundial es las bacterias gramíneas, ¿no? Y lo otro son las espondilitis, que son las espondilitis cuando hay infección de la parte de los huesos de la columna, ¿no? Que esto es, por decir, muy relacionado a infecciones urinarias que están muy cercanas. Después, de alguna forma, irse hacia la parte de la columna, neumonía y abscesos, ¿no? Que son todos los tipos de bacterias. Entonces, como les decía, cada vez es muy difícil. La primera causa de infección urinaria y la primera causa de patologías biliares, la bacteria mayormente implicada es la Escherichia coli.
Y lo otro, ¿no? Que hay algunos tipos de complicaciones asociadas a los diabéticos, ¿no? Los diabéticos pueden hacer cuadros clínicos, ¿no? Por ejemplo, pielonefritis enfisematosas, pueden hacer colititis enfisемatosa. ¿Qué significa esto? Que pueden tener una bacteria que la también vimos la semana pasada, que eran los Clostridium perfringens. Y este Clostridium puede formar aire y finalmente puede complicar estas patologías en los diabéticos, ¿no? Entonces, los diabéticos siempre hay que tener cuidado con estas infecciones, tanto las pielonefritis y las colititis agudas pueden ser mucho más graves. ¿Ya? Lo mismo abdominal, por ejemplo, una diverticulitis, una infección de los divertículos, acceso, perforación intestinal, bebés cirróticos, accesos rectales. Principal causa, meningitis, ¿qué dijimos con quién? Con él. Agalapial, ¿ya? Causa de sepsis, shock séptico, meningitis, itus, ¿no? Lactantes. Ok, entonces también dijimos el shock séptico es la disponida más frecuente y lo otro está asociado a infecciones nosocomiales, ¿ya? Infecciones nosocomiales, ¿no? Que también puede estar asociada a la ECO. Muy bien, el tratamiento, generalmente lo que nos va a decir la literatura es que el tratamiento es con quinolonas, ¿no? Pero por la gran resistencia que tenemos a veces, ¿no? Lo que hay que ver el urocultivo, en cuántas infecciones urinarias o la gravedad. Generalmente a veces preferimos utilizar cefalosporinas de tercera generación. Lo que creo que utilizamos mucho la ceftriaxona, ¿no? La ceftriaxona. Esa es la combinación que damos, pero generalmente si en enteritis, cistitis, de acuerdo a si es una IQ baja, una IQ alta, no, si es una cistitis o una pielonefritis, podríamos utilizar estos antibióticos, ¿no? El clotrimazol, la rifampicina o la nitrofurantoína. Entonces, ese es el dato importante, ¿no? Entonces, para infecciones sistémicas, cefalosporina de tercera generación, y para ictus bajas, generalmente, el cotril, la cocomicina o la nitrofurantoína. Muy bien, la otra bacteria gram negativa, esta es la temible porque está así con sus, ¿no? Con unos dientes ahí afilados, es la Pseudomonas aeruginosa. La semana pasada, cuando conversábamos un poquito del estafilococo, decíamos que uno de los estafilococos que nos preocupaba mucho y teníamos que tener bastante cuidado eran los estafilococos meticilino resistentes, los MRSA. ¿Por qué? Porque era una de las principales causas de infecciones intrahospitalarias. La otra bacteria intrahospitalaria que nos interesa es la Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativo que generalmente es una bacteria intrahospitalaria y que está muy asociado a cuadros crónicos de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, pacientes que hacen quimioterapia, que lo vamos a ver en la última parte cuando hablemos de emergencias. O la parte de hay una patología que se llama neutropenia febril, el paciente que tiene quimioterapia, se les bajan los neutrófilos y hacen infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, en este caso, la Pseudomonas aeruginosa es la primera causa de uso de quimioterapia, ¿no? Otros, por ejemplo, quemados, ¿no? Pacientes quemados, la Pseudomonas aeruginosa le gusta mucho el quema de la piel quemada, ¿no? Uso antibióticos previos, o la fibrosis quística, que es una patología pulmonar que mayoritariamente se da en adolescentes y adultos jóvenes. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las patologías que van a producir? La decíamos, la parte cutánea, ¿no? La parte de piodermitis, osteomelitis y artritis, ¿no? Y en la parte de otorrino, así como decíamos nosotros hace un ratito, que teníamos que tener mucho cuidado con la E. coli, ¿no? Cuando se asociaba también la parte de Clostridium perfringens para lo que era la pielonefritis enfisемatosa y la colititis enfisematosa. La que nos interesa es otra patología de diabetes, es la otitis externa maligna. Normalmente, probablemente a nosotros nos pueda dar una otitis de verano. Entonces vamos a una piscina, una playa, tal vez y empezamos a tocar el trauma, dolores de trauma. Edematoso, no, y lo escucho, me duele, dolor intenso. Probablemente puede haber sido un tema de una otitis externa, que es totalmente producida por la pseudomonas, pero que es, digamos, en un paciente inmunocompetente, no hay problema. ¿Qué sucede en los diabéticos? Que eso se puede complicar mucho más. Entonces, esta otitis externa se le llama maligna, puede haber una secreción verdosa, ¿no? Fiebre, puede incluso entrometerse hacia la parte interna y producir meningitis y puede aumentar, ¿no? Entonces, eso siempre es en los diabéticos, como ustedes, las infecciones hay que ser mucho más cuidadosos, diagnóstico temprano, tratamiento temprano, porque las complicaciones son mucho mayores en pacientes que no son diabéticos. No debe haber pacientes que tienen sonda, pruebas psicológicas, ¿no? Digestivo, y lo otro son las neumonías.
Normalmente, las dos causas más importantes, o bacterias mayormente frecuentes o más frecuentes que producen infecciones intrahospitalarias son la Staphylococcus aureus multiscipino resistente y la otra es la Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Sobre todo pacientes en ventilación mecánica, con inmunosuprimidos y la fibrosis quística. Entonces, por ejemplo, acá vemos patologías asociadas, otitis externa maligna, ¿no? Ectima gangrenoso. ¿Qué es el ectima primero? El ectima, lo vamos a ver en dermatología, el ectima son lesiones, se les llama lesiones de sarcófago, que generalmente se presentan en miembros inferiores. Es decir, el ejemplo que les pongo en fácil, ¿no? Cuando nosotros alguna vez hemos querido comer helado, que hay una cucharita, que es una cuchara especial, que la metías y como te sacaba el helado así, te dejaba acá una solución, ¿no? Digamos, una circunferencia bastante clara. ¿Sí? Esa es la característica. Es una lesión de sarcófago. Entonces, eso es lo que produce, eso es el ectima. ¿Cuál es la característica con la pseudomonas? Que estos ectimas generalmente es por migración de la pseudomonas a la piel y puede producir el ectima gangrenoso. El ectima gangrenoso es muy característico de la pseudomonas. Ictus, meningitis, neumonía, tocarditis, pneumonitis, bacteremia, que son las otras infecciones asociadas al cuadro. Entonces, para estos cuadros, no es que se pueda utilizar cualquier antibiótico. Hay antibióticos, como vemos ahí, que son específicos para estos cuadros, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no?, los beta-lactámicos, la piperacilina tazobactam, que es una penicilina o un inhibidor de beta-lactamasas. Tenemos a la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera, la ceftriaxona, que es una cefalosporina de cuarta, monobactámicos como el astronam, y los carbapenémicos, que es de alguna forma los que más utilizamos a veces en los hospitales, ¿no? El imipenem, el meropenem y el doipenem. ¿Ya? Las quinolonas, por su resistencia, no lo utilizamos mucho. Los aminoglucósidos a veces le damos terapia doble, como dice ahí, ¿no? Terapia doble asociado a esto, o que se recomienda en algunos casos por la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, estos medicamentos se les llaman también antiseudomónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma contrarrestan también a la pseudomonas. Muy bien, lo otro es esto, que es el Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza, chicos, es una bacteria que de alguna forma ha disminuido mucho su incidencia y prevalencia como enfermedad. ¿Por qué? Porque en los programas de vacunación ahora está incluido la vacunación contra el Haemophilus influenza. Por lo tanto, lo que producía antes, que eran meningitis, neumonías, ¿no?, celulitis, artritis, ha disminuido en este cuadro la infección, no por ello, ¿no?, por el tema de la vacunación, ¿no? Entonces, eso ha disminuido, ¿no? Entonces, igual, así como ahorita hay un regreso del sarampión en el campo de Pau, en Puno y en todo el sur del Perú, porque remergen algunas enfermedades, más que todo, en este caso, porque las personas no se están vacunando, igual es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque anteriormente era una de las principales causas de ¿qué? De meningitis, neumonía y un cuadro bastante grave que es la epiglotitis. Si ustedes se acuerdan, ¿no?, la epiglotis, su función normal, ¿no?, su función normal es que cuando nosotros comemos, cierra la vía respiratoria y por nosotros hablamos se abre. Entonces, imagínense si esa epiglotis se inflama, se infecta, produce un cuadro inflamatorio y destruye la vía aérea, entonces se puede morir. Entonces, generalmente pues, se sabía que intubar, antibióticos, ¿no?, a veces podían fallecer. Entonces, esto es importante, porque era una causa de epiglotis, más que todos niños de 2 a 6 años. Ahora, lógico, ha disminuido, como digo, la incidencia y la prevalencia de estos cuadros por la vacunación, ¿no? Entonces, generalmente se le pedía una placa a través del signo del dedo, se le llama, pues, finalmente había ausencia de aire en ese, ¿no?, una estrechez, ¿no?, en la parte del epiglotis que no permitía el paciente, ¿no? Entonces, pues, se podía producir artritis, neumonías, meningitis, ¿no?, que están acá en las características, ¿no? Entonces, ¿qué se utiliza para el hemófilos? Pues igual hay un cuadro de influenza, de hemófilos influenza, ¿no? Se utiliza cefalosporinas de tercera generación. Es lo característico, y así como vimos la semana pasada que en el meningococo, ¿no? Meningococo podríamos dar de alguna forma, bueno, profilaxis de contacto, que el tratamiento de elección era la rifampicina, ahora también, ¿no? Si la rifampicina lo damos cuando alguien está en contacto con una persona. Y lo más importante, como decíamos, la vacunación. La vacunación que existe. ¿Qué nos interesa o qué bacterias son las que nos interesan más? Ahí, para la parte de gram negativos, como hemos visto, son la E. coli y la Salmonella. Ya tienen que revisar eso, ¿ya? Y las otras las que vimos la semana pasada, que es el meningococo, ¿no?, y el bueno, no, el menos
y el gonococo, ¿no? Eso también lo vimos, nada más, ¿ya? El meningo y el gono, ¿ya? Son las dos bacterias que también nos interesan de lo que cocos y bacilos. Son las básicas.